doña María José Vida Rodríguez es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, escribana pública y profesora escrita en Informática Jurídica, títulos expedidos por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Tiene posgrado en Derecho Informático, contratos informáticos, contratos telemáticos, outsourcing en la Universidad de Buenos Aires. Experto universitario en protección de datos por la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, y es especialista en administración electrónica por la UOC de España. Gerente del área de Derecho Informático de la Dirección Ejecutiva de GECIP y coordinadora del Observatorio Jurídico en Tecnologías Emergentes. Profesora de Ética y Legislación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Oriental del Uruguay, profesora en Informática Jurídica, Derecho Informático, entre otros. Bien, dejamos en mucho la palabra a la doctora Vida Rodríguez, que tiene 45 minutos. Muy buenos días para todos. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Miguel Ángel Falla. Muchas gracias por la invitación al evento. Le comentaba al doctor que en realidad mi expertise no es dentro del ámbito del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. De todas formas, a los efectos de poder realizarles un aporte, voy a compartir la PPT, voy a dividir la presentación en conceptual desde el punto de vista de todo lo que hemos venido realizando a nivel del Poder Ejecutivo vinculado a todo el proceso de informatización en Uruguay, y por otro lado he traído algunos aspectos que se vienen desarrollando en Uruguay a nivel de Poder Judicial y que como se venía hablando, ha tenido sus aspectos a favor con la pandemia y también sus inconvenientes. Presentación desde el principio. ¿Se está viendo la presentación? ¿Se está viendo la presentación, Miguel? Perfecto, muchas gracias. Bien. Empezar compartiendo una frase de Manuel Castel, que no necesita referenciación, que dice: hacia el final del segundo milenio de la era cristiana, varios acontecimientos de trascendencia histórica han transformado el paisaje social de la vida humana. Una revolución tecnológica centrada en torno a las tecnologías de la información empezó a reconfigurar la base de la sociedad a un ritmo acelerado. Y me parece interesante empezó porque realmente creo que la tecnología nos va a seguir desafiando permanentemente. Hoy por hoy, todo el fenómeno de la inteligencia artificial sin duda produce un impacto y nos replantea un montón de aspectos. Sé que van a entrar en la tarde de hoy y mañana en temas vinculados a la inteligencia artificial. Acá va a tomar relevancia todo lo que tiene que ver con la justicia predictiva, con los jueces robot que anunció Estonia y que China ya tiene en funcionamiento. O sea que vemos que realmente el impacto de la tecnología es muy importante. En Uruguay es AGESIC, donde yo me desempeño, quien lleva adelante todo el proceso de gobierno electrónico a nivel país. La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento es un organismo de la Presidencia de la República que tiene autonomía técnica. El objetivo es llevar los servicios al ciudadano de una manera mucho más eficiente y de una manera más eficaz, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Pero acá, y es muy importante, yo trabajo en la agencia desde su creación. La agencia se pone en funcionamiento en el año 2007 y el principal concepto, la principal columna es que el gobierno electrónico es un derecho ciudadano. El gobierno electrónico se visualiza como
un elemento en el cual la tecnología solo es una herramienta al servicio del mejoramiento de la relación entre el ciudadano y el Estado. Y en este sentido, y esto es aplicable no solamente a los procesos dentro del Poder Ejecutivo, esto es aplicado a toda la informatización del Estado, ¿verdad? A todo el relacionamiento independientemente del poder en que me encuentre. Y acá tenemos que tener en cuenta que el impacto de las TICs tenemos que verlo en tres dimensiones. Por un lado, las relaciones externas de la administración con el ciudadano, pero también, y no menos importante, son las estructuras internas, la reingeniería y transformación de las formas de actuación. Nosotros nos hemos encontrado con el tema de que obviamente siempre se va a generar una resistencia, debe haber un cambio a nivel organizacional, un cambio cultural, está dado en el tercer ámbito, que es el impacto de los recursos humanos y la cultura organizativa. El típico siempre se hizo así, ¿verdad? Uruguay trabajó en los últimos 5 años en un proyecto que era el proyecto insignia de la presidencia en ese momento, que era el 100% de los trámites en línea. Y acá no se trata de agregar tecnología o informatizar el proceso o hacer portales, sino que lo que se trata es de analizar todo el procedimiento y verlo desde el punto de vista de esta nueva herramienta. El doctor Carlos Polanco lo decía, no podemos tener la misma mirada desde el papel que desde lo tecnológico. Y eso es un desafío muy importante desde todos los ámbitos. El conceptualizar al gobierno electrónico como un derecho ciudadano llevó a que las primeras acciones de la agencia de AGESIC fuera impulsar el proyecto de ley de protección de datos personales y acción de habeas data, que se aprobó en el año 2008 y es la ley 18.331. Este impulso se debió a que en esa conceptualización de que el ciudadano está en el centro y que en este proceso de digitalización de los datos, en este proceso de interoperabilidad entre los distintos organismos del Estado que se estaba iniciando, bueno, la manipulación del dato personal iba a cobrar una especial relevancia y por lo tanto se entendió que más allá de todo el ámbito de la interoperabilidad, era necesario empoderar al ciudadano en el manejo de los datos. En ese momento se encontraba en el Parlamento a estudio un proyecto de ley de acceso a la información pública que fue reformulado por AGESIC y que se aprobó en 2008 también, es la ley 18.381 y que es una ley de fomento de la transparencia, tanto la transparencia activa como pasiva, y lo que hace es considerar a los datos personales una excepción en el acceso a la información, que presenta toda otra problemática que también es relevante a la hora del proceso de digitalización y de desmaterialización de los expedientes y también de los procesos. Y finalmente, en el año 2009, se aprobó la ley 18.600, un gran pilar en materia de gobierno electrónico, un gran pilar en todos los procesos de digitalización. La ley de documento y firma electrónicos preveía la firma electrónica común y la firma electrónica avanzada, que otorga al documento electrónico pleno valor probatorio. Esta ley fue modificada en el año 2018, donde se incorpora un nuevo capítulo que regula la firma electrónica avanzada con custodia centralizada, que no es otra cosa que la firma electrónica en nube, y la identificación digital. Otra herramienta muy importante para
poderme identificar en forma fehaciente a distancia. Y establece la equivalencia funcional entre, que ahora vamos a ver qué es, entre lo que es la presencialidad y la identificación digital. A nivel de administración central se aprobaron 3 decretos en 2013, que fue el 177, que refiere a simplificación de trámites. Acá se apuntó justamente a ese segundo aspecto que nosotros analizábamos, que era, bueno, analicemos el trámite en sí mismo para ver qué aspectos puedo mejorar, qué aspectos puedo eliminar, depurar ese trámite a la hora de poder informatizarlo. Y también facilitarle al ciudadano. El director de la agencia de los primeros años decía, el ciudadano no puede ser un cadete del Estado. Por lo tanto, cuando el Estado tiene determinada información acerca del ciudadano, tiene que interoperar entre sus distintas entidades y facilitarle al ciudadano y no estar pidiéndole en cada repartición, en cada organismo, la misma información. En segundo lugar, el decreto 178 reglamenta el intercambio de información y el decreto 276 del 2013 regula el procedimiento administrativo electrónico. El decreto de intercambio de información regula los artículos 157 a 160 de la ley 18.719. Esta era una ley de rendición de cuentas que lo que establece es el primer paso hacia la interoperabilidad y lo encara desde el punto de vista del intercambio de la información dentro del Estado, con la obligatoriedad de que deben intercambiar información tanto entidades públicas, ya sean estatales o no estatales. Y refiere a la información tanto pública como privada, pero en el caso de la privada va a tomar el criterio de la ley 18.381 de acceso a la información pública, puesta como excepción, y dice, bueno, la información privada va a tener que tener la autorización del titular. En ese juego de las dos leyes, ¿verdad? De protección de datos por un lado y de acceso a la información pública por otro. Los principios que establece el decreto, principio de cooperación, de finalidad, confianza y seguridad, del previo consentimiento informado de los titulares de datos personales y el principio de eficiencia y eficacia. Y se establece todo un procedimiento de intercambio de información en el cual AGESIC va a jugar un rol a la hora de, si se plantean controversias entre distintas entidades en función de aspectos técnicos, de que los sistemas no puedan dialogar, no puedan interoperar, bueno, ahí AGESIC va a cumplir una función para tratar de solucionar ese aspecto. AGESIC ha sido durante estos años un gran facilitador en todos los procesos de gobierno electrónico. Y el decreto de procedimiento administrativo electrónico, que reforma el decreto 500, que es el decreto centro base del procedimiento administrativo electrónico, lo que hace es pensar algunos aspectos del procedimiento, pero desde lo electrónico. No esa transformación de papel llevado o incorporado a aspectos electrónicos, sino pensado desde lo electrónico. A pesar de que, bueno, algunas cosas muy arraigadas todavía se mantuvieron, o por lo menos en la terminología, y lo vamos a ver. En este caso, tuvimos en cuenta 3 principios del derecho telemático. La inalterabilidad del derecho preexistente,
nosotros tenemos siempre un marco jurídico que de alguna forma va a estar regulando una situación que aparentemente puede ser muy nueva. Y ese derecho lo tenemos que tener en cuenta. El ánimo innovador o regulador siempre tiene que contemplar esto y ver, bueno, frente a esta situación, ¿realmente es necesario regular? ¿No es necesario modificar? Por lo tanto, el decreto vino a modificar solo aquellos aspectos que consideró sustanciales a la hora de desmaterializar el proceso, desmaterializar el documento, desmaterializar la firma. Vinculado a esto tenemos el principio de equivalencia funcional. ¿Este principio qué implica? Bueno, implica que cuando yo pienso en informatizar un proceso o cuando yo pienso en algo desmaterializado, lo que tengo que ver es qué función tenía prestada en el mundo material, en el mundo real. El ejemplo por excelencia es el documento papel, cuyo equivalente funcional en el ciberespacio va a ser el documento electrónico. La firma hológrafa tiene su equivalente en la firma electrónica. La identidad presencial tiene su equivalente funcional en la identidad digital. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo una firma hológrafa que una firma electrónica o digital. Lo que sí me presta la misma función. Acá también hay una tendencia a pedirle a la herramienta tecnológica que realice mucho más cosas de lo que en principio se hacía en el mundo material. Y esto a veces es muy bueno, sin lugar a dudas, la herramienta tecnológica es mucho más poderosa, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos desnaturalizar la función de lo que estamos informatizando. Y la neutralidad tecnológica, como tercer principio, implica a que la regulación debe intentar no regular tecnología, porque en la medida que nosotros regulamos tecnología, la norma va a quedar obsoleta en forma muy rápida. En Uruguay pasó la ley 18.600, en la parte general es neutra tecnológicamente, regula el documento y regula la firma electrónica. Pero cuando comienza a regular la firma electrónica avanzada, va a tener en cuenta que es una firma realizada con criptografía asimétrica y va a estar generada en un dispositivo físico. Y por eso se debió hacer la reforma, porque al necesitar un dispositivo físico de creación de firma, no podía ampliarla a la nube. Por lo tanto, fue necesaria la reforma y la creación de este nuevo tipo de firma electrónica avanzada con custodia centralizada que va a estar en el marco de toda la normativa de los prestadores de servicios de confianza. En el capítulo primero, el decreto de procedimiento administrativo electrónico, bueno, regula el ámbito de aplicación, que es la administración central. Si bien vamos a ver que en las disposiciones finales exhorta a otras administraciones a aplicar el decreto de la misma forma que sucede con el decreto 500, y da una serie de definiciones a la hora de una mejor interpretación de lo que se está regulando. En el capítulo segundo se regula el procedimiento administrativo electrónico y acá tenemos que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, la documentación del procedimiento, cuando yo puedo digitalizar esa documentación, y va a haber en muchos casos en que la prueba no la voy a poder digitalizar. ¿Y cómo la voy a incorporar al proceso? ¿Cómo voy a presentar estos documentos? ¿Cuándo? ¿En qué oportunidad? Y el capítulo tercero refiere a la identificación. ¿Cómo me identifico por medios electrónicos? Y ahora tenemos, como les decía, en 2018, la reciente normativa en cuanto a identificación digital. Que vamos a ver que nosotros tenemos diferentes formas. A nivel de gobierno se hizo una plataforma que es
ID Uruguay, que es la plataforma de identificación digital, que vamos a ver que está tomada por el Poder Judicial y también se pueden identificar a través de esta plataforma, que no tiene el máximo nivel de seguridad porque para que exista la equivalencia funcional entre la identificación digital y la presencial, yo voy a necesitar una firma electrónica avanzada asociada a un rasgo biométrico, que la unidad de certificación electrónica dispuso que en ese caso va a ser la huella dactilar, por lo menos en esta primera instancia, con exclusividad. Regula también este capítulo tercero las actuaciones administrativas, las consultas de expedientes y el desglose electrónico. Y acá era una de las cosas que les decía, vieron, siguen quedando determinados resabios, porque yo no necesito desglosar un documento en un expediente electrónico, de la misma forma que no necesito foliarlo, que son esos temas de que, bueno, a la hora de hacer copias todavía en algunas entidades se continúa foliando, hago una copia papel y hago y le hago la foliatura como si estuviera en el expediente papel, cuando en realidad el expediente electrónico va a estar todo concatenado y yo voy a tener posibilidad de saber si se agregó algo, si se quitó algo, y voy a tener toda la trazabilidad de todas las actuaciones. Por lo tanto, en ese sentido, la transparencia es sumamente importante. Y acá también, vinculado al desglose, va a aparecer el tema de las copias. Y el decreto regula las copias electrónicas de documentos electrónicos, las copias electrónicas de documentos papel y las copias en soporte papel de documentos electrónicos, y establece las condiciones para cada una de ellas. Este artículo del decreto fue llevado después a rango legal en una ley posterior. El capítulo cuarto regula las comunicaciones y las notificaciones electrónicas, y acá establece la posibilidad de sede electrónica, de correo electrónico proporcionado por el interesado o proporcionado por la entidad pública. AGESIC creó un sistema de notificaciones electrónicas que se ha puesto en funcionamiento en una gran cantidad de entidades dentro de la administración central, y que es un correo proporcionado por la administración, de forma tal de cumplir con las exigencias legales, que yo realmente tenga la fecha y la certeza de la realización de esa notificación. Y establece también la posibilidad de otros mecanismos idóneos. Este es el capítulo de seguridad de la información, tema que cada día cobra mayor relevancia. La gestión de la seguridad de la información, acá tiene importancia todo lo que hace a la regulación de los accesos, a bueno, todo el sistema de backups, ¿verdad?, que es tan importante, las condiciones, los activos de información críticos del Estado. Uruguay tiene un CERT-UI a nivel nacional, que son como yo los llamo siempre como los bomberos de la información, que son quienes protegen y salvaguardan justamente los activos de información críticos. Establece el sistema de responsabilidad, la conservación de la información, y este es un tema muy importante, y este es un tema que en Uruguay es un debe a todo nivel, no solamente a nivel del Poder Ejecutivo, porque yo, además de ser abogada, soy notaria. En Uruguay se pueden ejercer ambas profesiones, son profesiones universitarias independientes. Son carreras independientes. Y como notaria yo puedo acceder a los protocolos notariales de los escribanos de principios del siglo XX, o sea, cuando se hacían en los protocolos en papel, con tinta y con letra caligráfica, y hoy por hoy recupero toda esa información sin ningún tipo de problema.
yo tengo 25 años de ejercicio de la profesión y si hoy quisiera recuperar los primeros escritos que hice en WordPerfect o que hice o que los guardé en los disquetes de 5 1/4 y de 3 1/2, ya no los puedo recuperar o voy a necesitar todo un procedimiento y alguien que tenga esa tecnología para poder recuperarlo. Y en ese sentido creo que a todo nivel del Estado, a todo nivel tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, tenemos que plantearnos este tema de cómo vamos a recuperar la información que hoy estamos generando, porque la tecnología va quedando obsoleta en forma muy rápida y esto realmente es una preocupación. El otro tema está vinculado a la divulgación de las claves y contraseñas y a la responsabilidad de los funcionarios de no divulgar esa información y se considera en este sentido una falta grave. Bueno, los capítulos finales del decreto apuntan, como yo les decía, a la exhortación a otros organismos, a la remisión al decreto 500 y establece algunas derogaciones puntuales. ¿Qué sucede o qué está sucediendo a nivel de Poder Judicial? Bien, el Poder Judicial, acá tenemos el sitio, yo tomé una captura de pantalla de los principales trámites, tengo todos los trámites relativos a expedientes judiciales, el registro de profesionales, los expedientes históricos de la justicia militar y tengo SGT preingreso. Esto es una forma de que yo antes de presentar un procedimiento realizo el preingreso a nivel de sistema. Acá tenemos el sistema de preingreso en el cual ya voy a estar cargando toda la información. Por otra parte, tenemos determinados servicios que están en línea, como la agenda pública, los registros notariales, la base de datos de jurisprudencia, sentencias de casación. Bueno, ustedes pueden ver todos los servicios que tenemos en línea y estoy destacando dos, el de notificaciones electrónicas y la ventanilla única. Vamos a ver también el tema de la app oficial. El sistema de ventanilla única me va a permitir ingresar y acá era donde yo les comentaba que puedo entrar con un usuario específico de la ventanilla judicial o puedo entrar con cédula de identidad electrónica, que es el documento uruguayo de identificación, que contiene una firma electrónica avanzada y contiene también rasgo biométrico asociado, por lo cual yo me voy a poder estar identificando en forma digital de la misma forma de que estuviera presencial. O también otra opción, que es un nivel más bajo de identificación digital, pero igual es una forma segura y acá va a depender, ¿verdad?, de qué trámite yo voy a querer hacer, la forma en que necesito identificarme, que era por la plataforma de ID Uruguay que les comentaba hoy. La agenda ha sido consecuencia de la pandemia. Cuando en Uruguay se decreta la pandemia el 13 de marzo de este año y hay una feria judicial y se implementan algunos sistemas para volver a, bueno, lo que todos llamamos esta nueva normalidad. Y el sistema de agenda lo que nos permite es agendar día y hora para que para distribuir a las personas cuando llegan a la sede judicial y que no vayamos todos a la misma hora y por lo tanto dinamizar, ¿verdad?, la concurrencia a las sedes judiciales. Esto es la aplicación, es una forma de implementar la movilidad a nivel de Poder Judicial. Yo puedo hacer un seguimiento de los trámites a través de mi celular. Es una forma sencilla, es la app oficial y que puedo obtener los datos de los movimientos que van teniendo mis expedientes y a su vez puedo también
habilitar que me lleguen noticias de todo lo vinculado al funcionamiento del Poder Judicial. Las comunicaciones electrónicas, bueno, esto está funcionando hace mucho tiempo. Previo a la ley 18.600 de documento y firma que les mencionaba al inicio, el Poder Judicial ya utilizaba firma electrónica. En ese momento se realizaron conversaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y se incorporaron 2 artículos al proyecto que remitió el Poder Ejecutivo al Parlamento, en el cual se establecía que el Poder Judicial podía acreditarse como prestador de servicios de certificación ante la unidad de certificación electrónica que creaba la ley y brindar servicios de firma electrónica avanzada, no solamente para los funcionarios del Poder Judicial, sino que tenía la potestad de otorgar firma electrónica avanzada a las profesiones que estaban bajo su contralor, que es abogados, escribanos y procuradores. Todo el sistema a nivel de desarrollo de la firma electrónica avanzada llevó unos cuantos años. La ceremonia de claves se realizó recién en el año 2013, por lo cual la ceremonia de claves, para los que no saben, es la puesta en funcionamiento de la unidad certificadora raíz, que es la que va a generar las firmas de toda la cadena de confianza en la infraestructura de certificación electrónica uruguaya. En ese periodo hubo un avance muy importante de la tecnología, que por temas económicos el Poder Judicial no se ayornó y por lo tanto no cumplía los estándares que en ese momento se requirieron para poder acreditarse, pero siguió funcionando con firma electrónica que es criptográfica, por lo tanto los certificados electrónicos son certificados seguros, aunque no sean firmas electrónicas avanzadas. Y este sistema de comunicaciones electrónicas, bueno, cuando el Poder Judicial me entregó mi casilla de correo electrónico, el contrato lo hice en forma presencial, lo hice con firma hológrafa, pero como ven acá tienen el contrato de concesión de cuenta de correo electrónico, tienen una serie de posibilidades que, bueno, que ya está implementado en formato electrónico. Esta casilla es una casilla unidireccional. Yo solamente recibo las notificaciones de las distintas sedes, pero no respondo. Eso es un detalle importante. A través también del sitio del Poder Judicial, yo puedo, además de la app que me permite hacerlo en forma móvil, a través de este sitio yo puedo acceder con el número, con la ficha del expediente a todo el trámite del expediente, puedo ver los distintos decretos, por lo cual esto ha sido una herramienta importantísima a la hora de dinamizar todo el procedimiento judicial. Y las audiencias telemáticas, que han sido un gran tema y que lo planteaba el expositor anterior, bueno, en Uruguay se previó el diligenciamiento de realizar audiencias por videoconferencia en el año 2013. Y se instalaron los centros en justicia penal y de familia en el año 2014. Se implementaron salas en 2016 y en 2017 se estableció la posibilidad de que se pudieran interrogar a los peritos por videoconferencia cuando estos peritos estaban en lugares distantes. Posteriormente, en el año 2018 se instalaron salas de videoconferencias en todo el país, en el interior del país. Y en 2018 se previó el sistema de registro de audio y video
desde el inicio de la audiencia. Hasta ese momento las actas se realizaban a nivel de computadora, con monitor, ¿verdad? Para que las partes vieran lo que se iba registrando, pero luego el acta se imprimía y se firmaba. Hoy por hoy hay un registro de audio, el sistema Audire, que bueno, que como todo, ¿no? Están los que aman el sistema Audire y los que se resisten al sistema por lo que implica. Es verdad que a los efectos de hacer un alegato y revisar los minutos en que se encuentra, ¿verdad?, una determinada declaración y demás, es sumamente trabajoso, pero también los problemas del acta resumida ya no los tengo, sino que tengo la declaración tal cual se hizo. Pandemia por medio, la circular 44 de marzo de este año exhorta a los magistrados a que den cumplimiento a las medidas de trabajo dispuestas por el Gobierno Nacional, realizando las audiencias de amparo por Zoom, suspendiendo su realización presencial. Y acá ha habido encuentros y desencuentros. En la circular 84 de mayo estableció un plan piloto para la celebración de audiencias por videoconferencias en juzgados letrados de primera instancia en lo civil y en juzgados letrados de lo contencioso administrativo con sede en Montevideo. Y establecía que se podía convocar audiencias para celebrarse en forma telemática, salvo opinión fundada de una de las partes, o sea, salvo que las partes se opusieran, y que el resto de las sedes judiciales podrían celebrar audiencias por videoconferencia cuando lo consideraran pertinente, siempre que existiera la disponibilidad de recursos y nuevamente la ausencia de oposición a las partes. Algo curioso fue que tenemos alguna sentencia de algún magistrado que se opuso en función de no considerar segura la herramienta tecnológica de celebrar estas audiencias por videoconferencia. Como les decía, las resistencias han sido de ambas partes. Por un lado, sí, de los jueces y por otro lado también de las partes. El cambio cultural, los cambios de paradigma, sin lugar a dudas, nos impactan a todos. Han cambiado los paradigmas en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo, en cuanto al acceso, y esto, sin lugar a dudas, nos hace... nos tiene que provocar una mirada diferente. Y yo creo que el COVID, con todos los problemas que ha traído, ¿verdad?, ha sido un impulsor de cambios, ha sido un impulsor de cambios a nivel de educación también. Por ejemplo, sé que hay una conferencia de un uruguayo sobre estos temas. Yo, que también soy docente en la universidad, bueno, hemos tenido todos que ayornarnos y ver, entrar en una nueva modalidad, y como todo, no hay blancos y negros, ¿verdad? Tiene sus pros y tiene sus contras, cualquiera de las modalidades. Quiero invitarlos, a los que tengan interés en Derecho Informático, a visitar o a suscribirse en mi canal. Se llama Derecho y Tecnologías, y van a tener ampliado muchos de los aspectos de la charla de hoy, que bueno, que en función al tema concreto y en función al tiempo se han tratado en forma sucinta. Y para terminar, quiero terminar con una reflexión de Mario Benedetti, que dice que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y qué interesante esto, ¿no? Es un desafío, es una forma que nos permite seguir creciendo, seguir perfeccionando y seguir brindando un mejor servicio, un mejor relacionamiento con el ciudadano, y por supuesto también a nivel de poder judicial, un mejor sistema de justicia, que es lo que todos queremos. Muchas gracias.